Bienvenido a Defenders Academy. ¿Cómo leer y entender la Biblia? Soy el hermano George Medina desde Los Ángeles, California, esta vez, y soy el director de Defensores de la Fe. El tema que queremos conversar en esta ocasión, cómo leer y entender la Biblia, es un tema bastante importante y creo que es fundamental que nuestro pueblo en general pueda tener acceso a estas herramientas básicas de entrenamiento bíblico, precisamente porque muchos de nosotros no hemos sido discipulados tal vez en la manera correcta de leer y mucho menos de cómo entender la Biblia. Estoy hablando del pueblo en general y a veces inclusive nosotros los ministros no tenemos una idea muy clara de cómo hacer esto. Así que queremos en este día compartir esta lección con usted y gracias por estar con nosotros. Déjeme comenzar directamente yendo a Juan capítulo 5, el verso 39. Juan capítulo 5, el verso 39 nos dice: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estas son las palabras del Señor Jesucristo mismo. Y es un versículo bastante familiar para nosotros porque constantemente lo hemos leído y hemos visto cómo es que el Señor estaba hablando con gente que deberían haber entendido los tiempos y las sazones, deberían haber entendido el tiempo de la visitación de Jesucristo y no lo habían entendido. Es a los fariseos, a los maestros de la ley, a quienes el Señor les dice escudriñar las escrituras. Esto es algo que llama mucho la atención porque precisamente les está diciendo esto a gente que leían mucho la escritura, esa gente que habían memorizado la escritura. De hecho, aún esta semana en nuestra cuenta de Twitter pusimos el hecho de que para los jóvenes rabinos judíos en el tiempo de Jesús, no se les permitía ni siquiera comentar con relación a alguna parte de la escritura, si es que no habían memorizado esas escrituras. Entonces, el hecho de que el Señor les diga escudriñar las escrituras a gente que posiblemente se sabían la Torá, la ley, completamente de memoria, llama mucho la atención. ¿Cómo es que gente que están viviendo sus vidas y han invertido, vamos a decir, desde su niñez años y años para memorizar la escritura, que les dice tienen que escudriñarlas? La razón es simple: no es suficiente leer la Biblia. Y ciertamente vamos a tener que aún retroceder y decir que muchos de nosotros no leemos la Biblia diariamente. Vivimos una vida que puede ser llamada cristiana, con todas las frustraciones que este mundo trae, pero a veces nos desconectamos aún de recibir la palabra de Dios de manera diaria. Entonces, el Señor les está diciendo: a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es decir, para ellos simplemente el conocer el contenido de las escrituras era suficiente para pensar: oh, yo soy digno de la vida eterna, porque conozco las escrituras, porque las tengo de memoria en mi mente o en mi corazón. Pero el Señor dice: pero tienen que ir más allá de eso, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, no se conformen con leer y memorizar. Tienen que preocuparse también de entender lo que dice la escritura. Y cuando ustedes entienden lo que esas escrituras dicen, entonces ustedes van a saber que ellas dan testimonio de mí. El Señor está prácticamente diciéndoles: ustedes me rechazan porque piensan que soy un falso profeta, que soy un falso Mesías. Pero la realidad es que ni siquiera han comenzado a comprender las escrituras, porque es necesario que las conozcan para saber quién yo soy. Entonces, para todo cristiano, esto es algo que tenemos que poner en nuestro corazón y en nuestra mente. Para conocer a Cristo, debemos leer su libro. Ahora nosotros, muchos de nosotros estamos aún mucho más atrás que los fariseos y los maestros de la ley, porque ni siquiera leemos el libro de Dios. Y esto es una carga que he tenido los últimos, tal vez el último año y medio, muy, muy fuerte sobre mi corazón, el hecho de que tenemos que de alguna manera ayudar al pueblo de Dios a poder leer consistentemente las escrituras, leer toda la Biblia de principio a fin, por lo menos una vez cada año.
Y ciertamente eso es una batalla y si usted tiene algunas buenas ideas de cómo implementar esto en la vida de todo nuestro movimiento a nivel mundial, compártalo conmigo porque realmente necesitamos más de esto. Ahora, déjeme darle simplemente algunas ideas con relación a cómo tal vez es bueno leer la palabra del Señor, tal vez cómo marcar la Biblia, cómo leer la palabra del Señor misma. Los rabinos, antes de comenzar siquiera a leer la Biblia, ellos hacían la oración. Gal enaib abitanif laot mito rateja. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esa es la costumbre de ellos. Antes aún de abrir la Torá, antes aún de abrir las Escrituras, oran diciendo, Señor, aquí está la luz. Abre mis ojos para que yo pueda verla. Entonces es importante, antes de que usted abra siquiera su Biblia, le pida al Señor iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y es aquel que nos puede dar esa luz que necesitamos para entender lo que está tratando de decirnos. Otra de las cosas que es bueno hacer es encontrar un versículo en cada capítulo, un versículo que a usted le hable personalmente. Me acuerdo hace muchos años, una hermana anciana ya en la iglesia, había comenzado a leer la Biblia desde Génesis, como la mayoría de nosotros hemos intentado hacerlo en alguna ocasión, y llegó a Levítico y estaba verdaderamente desalentada, decía, esto está muy difícil, es decir, lo estaba leyendo, pero más por deber que por placer. Era algo con lo que tenía que, tengo que hacer esta tarea, pero ella le hubiera gustado tal vez saltarse hasta el libro de Salmos, Proverbios o tal vez uno de los Evangelios. Entonces me decía, no sé cómo hacerlo. Yo era bastante joven, pero de algún lugar yo había obtenido esta costumbre de buscar en cada capítulo algo que me hable a mí personalmente. El no leer la Biblia solamente por leerla y por decir, ok, ya he cumplido con la lectura de este capítulo, sino decir, Señor, tú tienes algo para decirme en este capítulo, algo que es para mí. Entonces, le dije eso, simplemente le dije, abuela, busca algo, así le llamábamos a la hermana en la iglesia, ¿no? Busca algo en cada capítulo que te hable a ti, porque el Señor es el que quiere hablarte a través de su palabra. Y Levítico también es palabra del Señor. Y me acuerdo muy bien que la siguiente semana o la siguiente reunión, cuando nos vimos, ella se acerca, me dice, mi hijo, eso sí realmente funciona, me dice, porque he encontrado algo en cada capítulo que me habló a mí directamente y se ha puesto muy hermosa la lectura de la Biblia y me dio gracias por haberle dado ese consejo. Adicionalmente, puede usted encontrar un versículo en cada capítulo que valga la pena subrayar, una lección, algo que tal vez usted puede implementar en el futuro o algo que sea una promesa o algo que tal vez usted nunca había visto en ese capítulo. Y usted sabe cuántas veces leemos nosotros la palabra de Dios y de repente llegamos a un versículo que hemos leído varias veces, pero como que nos habla, salta de la página y está tratando de llamar nuestra atención. Entonces, ahí es donde usted necesita simplemente agarrar y decir, ok, esto vale la pena subrayarlo. Y vamos a estar hablando un poquito más acerca de cómo hacer ese subrayado. Aleluya. Otra cosa, como decimos nosotros, que tenemos que leer un capítulo o 4 capítulos, perdón, cada día generalmente. Lea un capítulo de un libro fácil, por ejemplo, de Salmos. Y luego lea un capítulo de un libro un poquito más difícil o considerado difícil como Levítico o Ezequiel. Es decir, no lea solamente Levítico y piense, hoy voy a leer 4 capítulos de Levítico. Ahora, tal vez usted es más espiritual que el hermano Medina, pero para mí eso es un poco difícil. Concentrarme y sacar todo lo que quiero sacar leyendo 4 capítulos de Levítico es un poquito más complicado. Entonces, si agarra un capítulo de Salmos y un capítulo de Levítico y luego va a un evangelio y luego va a una epístola, usted está leyendo 4 capítulos, pero en cada uno está yendo, vamos a decirlo así, a otra dimensión, está entrando en otro lugar en su relación con Dios. Entonces Dios le va a hablar de una manera en Salmos, de otra manera en Levítico, de otra manera tal vez en Mateo, de otra manera
en Primera Timoteo. Entonces, esto balancea un poco más y no se le hace tan pesada la lectura de la palabra del Señor. Ahora, déjeme decirle que si es la primera vez que usted va a leer a través de toda la Biblia, tal vez quiera comenzar con algo un poquito más sencillo. Nuestro ministerio tiene un folleto que nos enseña cómo leer la Biblia y va a saltar, especialmente para el nuevo convertido, ciertos capítulos como Levítico o Ezequiel, que no son inmediatamente necesarios para el nuevo cristiano. Entonces va a ir a través de Génesis, va a darle Éxodo, tal vez va a saltar luego a Josué y va a ir por Jueces y todo ello. Ciertamente va a cubrir lo que es esencial para un nuevo cristiano y usted puede terminar la lectura de todo eso en aproximadamente 9 meses. Entonces es un poquito más sencillo y si usted necesita esto, comuníquese con nosotros. Simplemente escríbanos a correo@defensoresdelafe.org y pídanos el folleto de lectura bíblica y le vamos a mandar una versión digital del mismo. Usted puede imprimir eso para usted o tal vez para toda su iglesia. Siéntase en libertad de hacerlo de esa manera. Entonces, una vez que ha terminado con esos 9 meses, usted tiene una idea general de todo el contenido de la Biblia y entonces puede comenzar a leer, como decimos, de Génesis hasta Apocalipsis. Y una vez más, no le digo que comience en Génesis y se mantenga ahí, sino puede leer algo en Génesis, algo en Salmos, algo en los profetas menores, algo en el Nuevo Testamento y así sucesivamente. Como decíamos, combine la lectura de libros del Antiguo y Nuevo Testamentos. Es bueno tener ese balance y es de mucha bendición. Ahora, lea cuando está más alerta y para algunos de nosotros eso va a ser a las 2 de la mañana y para otros va a ser a las 6 de la mañana. Cada uno de nosotros tiene una manera distinta de despertar y de trabajar. Algunos podemos mantenernos toda la noche despiertos trabajando y otros les encanta levantarse a las 4 de la mañana y trabajar de esa manera. Es decir, a algunos nos gusta dormir más temprano y a otros más tarde o levantarnos más temprano y más tarde. Algunos se despiertan muy alerta y listos para batallar con el mundo y conquistar reinos. Algunos toman un par de tazas de café para siquiera poder estar atento lo suficiente para saber qué día es y a dónde estamos yendo. Entonces, vea cómo es que usted personalmente puede hacerlo mejor. Entonces, trate de leer cuando está más alerta. Y si está muy cansado, y a todos nos pasa esto de que el día ha sido lleno y tal vez estamos un poco atrasados en los 4 capítulos que tenemos que leer en ese día, lea en voz alta para que su mente no comience a divagar en otras cosas. Entonces, eso le ayuda a enfocarse en lo que está leyendo. Y como testimonio personal, a veces me ha tocado a mí comenzar a ir a la sala y leer en la sala y estoy tan cansado que si me siento me voy a dormir, entonces tengo que estar caminando alrededor de la sala mientras estoy leyendo, tratando de poner la mayor atención. Entonces, esa no es la mejor manera de leerlo, pero si usted tiene que hacerlo, trate de ponerle la más atención que pueda y puede utilizar todas esas estrategias para realizarlo. Ahora, esto no parece tan importante, pero es sumamente importante. Practique leer en voz alta cada día. Tarde o temprano se nos va a pedir que abramos un culto leyendo la palabra de Dios y no hay nada que sea para mí más ofensivo que alguien esté leyendo la palabra de Dios y no pueda ni pronunciar las palabras que están impresas en esa página. Entonces, especialmente aquellos de ustedes que tienen ya ese ministerio dentro de la iglesia o ese deber dentro de la iglesia, practique. Si va a leer Salmos 1 este siguiente domingo, usted debería estar leyendo ese salmo cada día en voz alta, tomando en cuenta dónde están las comas, dónde están los puntos y comas, dónde están los puntos, cómo realmente se pronuncia cada palabra y así sucesivamente. Las comas son una pausa un poquito corta. Un punto y coma es una pausa un poquito más larga y obviamente un punto y seguido va a ser una pausa un poquito más larga. No estamos hablando de 5 segundos siquiera, es 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos máximo.
Entonces, tiene que practicar todo eso y asegúrese de saber pronunciar cada nombre. Si está leyendo el libro de Daniel, aprenda a pronunciar Nabucodonosor, ¿ok? Y esto por muchas razones. Primero, porque es la palabra de Dios. Segundo, porque tarde o temprano va a haber alguien que va a estar en la reunión, tal vez un poquito más conocedor que nosotros, y nos va a juzgar y va a juzgar toda la iglesia porque la persona que estaba delante ni siquiera sabía leer. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahí en esa iglesia? ¿Qué me van a poder enseñar ellos si ni siquiera pueden leer bien la palabra del Señor? Entonces, tenemos que tener cuidado de hacer todo, usted sabe, con excelencia para el Señor. Ahora, déjeme un poquito enfatizar esto de leer 4 capítulos al día. Esto es bastante importante. Ahora, 4 capítulos parece mucho, pero si nos ponemos a pensar, en realidad esto nos toma como 20 a 30 minutos en realidad, dependiendo qué tan rápido lee usted, qué tan lento. Ahora, cuando estamos leyendo la Biblia, no queremos leerla apresuradamente porque pues no es simplemente un libro de texto que estamos tratando de terminar. Queremos realmente darle el honor que merece la palabra del Señor. Entonces, tal vez usted solo tiene 10 o 15 minutos en la mañana, entonces lea 2 capítulos en la mañana antes de irse para trabajar, poner su tiempo de oración, y luego lee un capítulo al mediodía, ¿no? Antes o después de comer. Puede hacer eso. Llega en la noche y antes de irse a la cama, lee también un capítulo. Ahí tiene los 4 capítulos al día. Entonces le toma 10 minutos en la mañana, 5 al mediodía, 5 en la noche, o como se dé, dependiendo qué libro está leyendo. Y de esa manera también usted puede pensar, si estoy leyendo el Salmo 119, que es el salmo más largo, tal vez ese es el único salmo, el único capítulo que voy a leer ese día. Y cuando esté después en Sofonías, puedo leer todo Sofonías y también terminarlo. Entonces, calcule un poquito eso. Pero si se da cuenta, esta es una manera muy fácil de hacerlo, de tal manera que usted no está pensando, oh, no tengo 30 minutos, entonces mejor lo voy a leer después. Y usted sabe, y yo sé, que cuando decimos después, muchas veces ese después nunca llega. Y es así como nos atrasamos en nuestras lecturas de la palabra de Dios. Entonces, tal vez esta estrategia le sirva a usted, o tal vez quiera hacer un capítulo en la mañana, 2 al mediodía, 1 en la noche. Usted vea qué es la mejor manera de vencer, no sé si la pereza, el sueño, la falta de tiempo, o aún el enemigo tratando de mantenernos alejados de la palabra de Dios. Ahora, si usted lee 4 capítulos por día, usted termina toda la Biblia en menos de un año, ¿ok? Pero déjeme compartir con usted algunas estadísticas en su lectura bíblica. La Biblia tiene 1189 capítulos. ¿Ok? 1189. Si usted quiere hacer su propia cuenta, ahí los divide por 4 y usted sabe cuántos días le toma leer la palabra. Pero si lee 4 capítulos al día, termina la Biblia en 10 meses. Entonces se da cuenta que aún tiene 2 meses de gracia, vamos a decir. Si un domingo o un sábado no pudo leer sus 4 capítulos, por lo menos lea 1 o 2 y continúe con 4 capítulos. ¿Okay? Lo importante es no desalentarse. A veces, si se atrasa alguien 10 capítulos o 15, dice, no, ya no hay manera. Entonces se desaniman y dejan de leer los 4 capítulos. Eso es lo peor que puede hacer. Siga leyendo, porque como le digo, tiene 2 meses de gracia. Ahora, no dependan esos 2 meses de gracia, porque ciertamente aún ahora que estamos casi a fin de año, hay gente que están teniendo que leer 10 capítulos al día porque se atrasaron demasiado y están tratando de terminar toda la Biblia en este año. Entonces, trate de mantenerse al paso, lea los 4 capítulos y en esos 10 meses usted ya lo terminó, y para la siguiente lectura puede comenzar con anticipación, que es, gracias a Dios, lo que yo pude hacer este año. Entonces, ahora ya estoy disfrutando la lectura del siguiente año. Dicen que toma 70 horas y 40 minutos leer la Biblia a la velocidad que se lee en el púlpito. Entonces, imagínense, toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, le toma solamente aproximadamente 71 horas para leer. Esto me parece increíble y casi me parece increíble, porque no parece mucho tiempo, especialmente cuando estamos batallando mes tras mes, tratando de hacerlo, pero es una realidad.
Dicen que toma 52 horas y 20 minutos leer el Antiguo Testamento. Entonces, si alguna vez tiene, qué sé yo, 2 días y un poquito más y quiere leer todo el Antiguo Testamento, puede ciertamente hacerlo. Ahora, de que pueda poner atención a toda esa lectura, eso es otra cosa. Pero creo que son estadísticas interesantes. Toma 18 horas y 20 minutos para leer todo el Nuevo Testamento, es decir, un poquito menos de un día entero para leer todo el Nuevo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento, los Salmos son el más largo libro para leerlo. Nos toma 4 horas y 28 minutos leer todo el libro de Salmos. Y una vez más, esta sería, la velocidad de lectura es lo que uno utilizaría normalmente cuando está leyendo la Biblia parado detrás de un púlpito. En el Nuevo Testamento, leer el Evangelio de Lucas toma 2 horas y 43 minutos. Entonces, como se da cuenta, no toma tanto tiempo como pensábamos. Y creo que muchos de nosotros pensamos, no, eso es cientos y cientos de horas para leer la Biblia. Y en realidad no es así. Bueno, 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, nos enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ciertamente este es uno de esos versículos que usted tiene que tener memorizados. Esto tiene que estar en su corazón. Esto usted tiene que saberlo, pero de memoria exactamente así como está escrito. Porque nos enseña uno de los principios más fundamentales de la vida cristiana. Y es de que cada vez que abrimos la palabra del Señor, tenemos que tener esa conciencia dentro de nosotros de que toda esta escritura que está frente a mí es inspirada por Dios y toda esta escritura es útil. Ahora, cada libro tiene su propia utilidad, vamos a decirlo de esta manera, pero cada uno de ellos va a realizar lo que Dios quiere que realice en mi vida. Entonces, créalo o no, aún las genealogías en la Biblia, especialmente en el libro de Crónicas, tienen un propósito específico por el cual Dios los puso dentro de su palabra. De la misma manera que Marcos capítulo 16 o Mateo capítulo 28 o Hechos capítulo 2 son importantes y son inspirados por Dios, asimismo también cada uno de los demás capítulos de la Biblia. Y cada uno de estos nos enseña algo, quiere redarguir de algo, quiere corregir algo, quiere instruir en la justicia que el Señor espera del hombre, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esa es parte de la razón por la cual tenemos esta sesión, que es tan importante, que necesitamos leer, memorizar y familiarizarnos con la palabra de Dios. Ahora note lo que dice 2 Pedro capítulo 3, verso 15 al 16, entrando un poquito más hacia cómo entender la Biblia. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Note, este es el apóstol Pedro escribiendo y está hablando acerca de los escritos de Pablo. Y está diciendo acerca de esos escritos, amén, que son escrituras tanto como las otras escrituras. El versículo que nosotros leímos de 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, donde dice toda la escritura es inspirada por Dios, se refiere particularmente a todo el Antiguo Testamento, porque en ese tiempo el Antiguo Testamento era el que estaba escrito. Pero aquí Pedro traspasa y nos dice que también todo lo escrito en el Nuevo Testamento, incluyendo las epístolas de Pablo, son escrituras. Pero note ahora lo que está ahí en su pantalla, esa parte que dice que hay algunas cosas que son difíciles de entender en los escritos de Pablo, las cuales, dice, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, es posible que uno agarre y lea la palabra de Dios y termine torciéndola tanto que la persona que lo hace termina perdiéndose. Imagínese eso, uno está leyendo la palabra de vida y termina perdido porque no sabe
cómo entender esa escritura, o tal vez tiene una motivación para hacer esa torcedura. Y ciertamente cuando conversamos con personas de otras religiones, encontramos bastante escritura que es torcida. Tal vez usted está familiarizado con la idea de los musulmanes, de que cuando Cristo dijo, os daré otro consolador, ellos dicen que esa era una profecía de que Mahoma iba a venir un día. Entonces, no leen el contexto, que nos dice que es el Espíritu Santo, pero para ellos no, mire cómo Jesús profetizó de Mahoma, y Mahoma es el sello de los profetas. Por tanto, el que no acepta a Mahoma está yendo en contra de Cristo, según ellos. Entonces ahí, diría yo, aplica este versículo: los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición, porque en vez de poner el énfasis en aquel que nos dijo escudriñad las escrituras, ellas os dan testimonio de mí, están tratando de usar las escrituras para poner el énfasis en un falso profeta. Y ciertamente esto es muy triste. Entonces, esto de indoctos e inconstantes, ¿qué está tratando realmente de decirnos? Indoctos nos habla acerca de aquellos que son ignorantes, es decir, gente que no han sido enseñados o gente que no han sido discipulados. Y esta es una de las razones por las cuales toda iglesia, todo ministerio tiene que tener una manera de enseñar y discipular a su gente. No es suficiente convertirlos. Acuérdese que aún en Mateo capítulo 28, donde el Señor nos dice que tenemos que ir y predicar el evangelio por todo el mundo, después de decir bautizándolos, dice enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he dicho. Entonces, enseñanza o discipulado es a veces ese factor que está faltando en nuestras iglesias. No tenemos que dejar a nuestra gente en esa situación en la cual llegaron y decirle siga viniendo al culto y poco a poco usted va a aprender. No, tenemos que tener algo estructurado para enseñanza o discipulado. De hecho, la cultura judía en el tiempo de Jesús era muy, vamos a decir, esto era parte de su diaria vivencia. Por eso es que en cuanto los discípulos comenzaron a seguir a Jesús, comenzaron a decirle rabí, es decir, maestro, aquel que nos enseña, aquel que nos discipula. Y por eso es que ellos fueron llamados, ¿qué? Discípulos, es decir, aquellos que estaban siendo entrenados. Y ciertamente cada vez que alguien se convertía inmediatamente, no solo en cristiano, no solo en un seguidor de Cristo, no solo en un hijo de Dios o hija de Dios, sino también en un discípulo o discípula del Señor. Entonces, indoctos son aquellos que ignoran, son aquellos que no han sido enseñados. Alguien diría, son aquellos que no tienen un doctorado en teología. No es tanto así, pero ciertamente es aquellos que les falta la instrucción. Inconstantes, es decir, son inestables, no hay una regla que los rija, los dejan que crezcan como crezcan, con tal que estén en el culto cada domingo, pero eso no es suficiente. Se da cuenta, necesitan tener una estructura. Ni sus vidas están estructuradas, ni sus vidas no tienen reglas que los rigen, ni sus interpretaciones de la Biblia tal vez tienen una regla que los rija. Y es por eso que muchas veces la gente se pone a dar interpretaciones tan fuera de contexto que uno dice, ¿de dónde sacó esta persona esta idea? Y lastimosamente muchas veces se le culpa al Espíritu Santo, ¿no? La gente dice, no, el Señor me dio esto y el Espíritu me dijo qué significa esto. Y piensan que simplemente con mencionar que fue el Espíritu, entonces pues ya no hay manera de contrarrestar eso, especialmente si dicen que estaban en ayuno y oración. Entonces piensan que toda idea con la que sale en sus mentes es una idea del Espíritu Santo. Y vamos a ver que la Biblia no funciona de esa manera. Hay ciertas cosas que el Señor ya ha establecido y hay razones por las cuales lo ha hecho. Ahora, Pedro continúa diciendo que tuercen las escrituras, es decir, que fuerzan sus interpretaciones sobre el texto. Esto es lo que en teología y en estudio bíblico se llama eisegesis. Eisegesis, es decir, poner un significado al texto que el texto mismo no lo tiene. Y uno puede ser muy creativo en esto y ciertamente todos hemos escuchado mensajes donde un ministro saca una escritura y de repente le pone un significado que nosotros, wow, nunca lo había pensado, qué profundo está eso, ¿no?
Déjeme darle un ejemplo, es algo que todos hemos usado en nuestra predicación. Cuando David agarra y va al arroyo y agarra 5 piedras, esas 5 piedras para ir a pelear contra Goliat, y era J-E-S-U-S, 5. Agarró a Jesús, él es la roca, y fue con Jesús y venció a Goliat. Y eso es lo que nosotros generalmente hemos o predicado, y ciertamente que lo hemos hecho, o hemos escuchado que alguien lo dice. Pero en el texto eso no se encuentra por ningún lado. Lastimosamente, ese es un ejercicio de eisegesis. Estamos poniendo ahí un significado que en realidad no está ahí. ¿Ok? Y es bonito para la gente, sí, la gente salta y grita Jesús, 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 está bien, pero tenemos que tener cuidado. Okay, de no forzar nuestras interpretaciones sobre el texto. Es decir, en vez de dejar que el texto nos enseñe, nosotros estamos tal vez aún tratando de enseñarle al texto. Estamos tratando de poner un significado que el autor original nunca se imaginó. ¿Se da cuenta? Entonces, en la interpretación bíblica es muy importante pensar qué es lo que el autor quería decir con esto. ¿Qué es lo que el autor estaba tratando de compartir con nosotros? ¿Qué es lo que el Espíritu está diciendo a través de cada palabra que este escritor puso en esa epístola o en ese libro? Entonces, lo que tenemos que hacer no es poner un significado, sino extraer un significado. Y cuando estamos poniendo significado, en realidad estamos cayendo en este error de torcer las Escrituras, de hacerles decir aquello que no dicen. Ok, ahora, estamos leyendo la Biblia, estamos teniendo un tiempo de estudio bíblico también. ¿Cómo podemos marcar nuestra Biblia? Primero, lo que podemos hacer es una cadena de versículos por temas. Es decir, usted puede tener en su Biblia todos los versículos que hablan acerca del bautismo, desde la A hasta la Z. Entonces, usted puede hacer su propia cadena de versículos. Por muchos años hemos recomendado la Biblia de Estudio Thompson porque tiene una cadena temática y es posiblemente de las Biblias de estudio la que termina siendo más bíblica, a no ser que usted ya tenga lo que llamamos la Apostolic Study Bible, la Biblia de estudio apostólica que salió en inglés. Entonces, en ese caso, usted ya tiene una Biblia de estudio que es pues tremenda y que puede ayudarle a la mejor interpretación, porque es una interpretación completamente bíblica, completamente apostólica. Pero si usted no tiene acceso a algo así, entonces sería la Biblia de estudio Thompson que les recomendaríamos. Ahora, no tiene esa Biblia, tiene una Biblia normal, ciertamente le va a ser de mucha más utilidad a usted mismo generar su propia cadena de versículos por temas. ¿Por qué? Porque lo que uno hace ciertamente se graba mejor en la mente y en el corazón. Por muchos años hemos utilizado nosotros el código doctrinal de colores. Cada tema específico de la Biblia, cada doctrina tiene un color específico. Por ejemplo, todos los versos de la unicidad están en rojo. Y marca con rojo cada vez que encuentra un versículo donde dice hay un solo Dios, Dios es uno, o lo que usted esté tratando de estudiar. Bautismo tal vez puede ser un celeste, o puede utilizar el anaranjado para el Espíritu Santo, las lenguas, el amarillo para la deidad de Cristo, y así sucesivamente. Entonces usted puede hacer todo eso. Escriba la fecha, cuando usted está leyendo la Escritura, escriba la fecha de una promesa que Dios le ha dado. Y si usted está leyendo la Escritura, usted simplemente puede hacer eso. Escriba también la fecha cuando Dios le ha cumplido una promesa. Y esto es importante porque muchas veces Dios nos da promesas y nos da los cumplimientos de esas promesas. Y necesitamos saber nosotros cuándo es que esto sucedió. Tengo en mi Biblia marcado la fecha exacta cuando 1988, un martes, sufrí un accidente tremendo. Un bus lleno de gente allá en Bolivia. Y usted sabe que en el país hispano, pues los buses no simplemente van en las 30 y tantas personas que caben en el bus, sino que, como decimos allá, como sardinas.
pero estaba yo yendo en el bus, estaba en la puerta, agarrándome como podía y la gente llena por adentro, hasta que el conductor dijo que teníamos que pagar el pasaje, y generalmente uno le pasa el pasaje a la persona que está más cerca a él y él le pasa a otra persona y esa otra persona le pasa el pasaje al conductor. Y cuando traté de hacer eso, me solté para meter la mano en el bolsillo y ahí es cuando caí del bus y las llantas traseras pasaron sobre mis piernas. Me acuerdo uh, la multitud de bendiciones, obviamente, que hubo en todo eso, créalo o no. Ese fue el catalista para que mi abuelita pudiera visitar la iglesia por primera vez, habiendo toda mi familia sido católicos romanos por muchos años. Y ella finalmente, cuando vio que no tenía ni un hueso roto, la manera en que Dios me había protegido, aún el doctor que me atendió no creía que las ruedas habían pasado por sobre mis piernas. Él pensó que simplemente me caí y pude apuntarle hacia mis pantalones y que pudiera ver ahí las marcas de las llantas traseras. Y un hueso roto, ciertamente estuve fuera de comisión como unas 3 semanas, porque sí hubo sangrado y todo ello, pero Dios hizo una maravilla y entonces agarré y cuando estaba yo en esa sala de emergencias tenía un Nuevo Testamento en mi bolsillo y comencé a hojearlo y llegué a una promesa en Salmos. Por cuanto ha conocido mi nombre, yo también lo libraré, lo saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación. Tengo eso hasta aún hoy marcado en mi Biblia. Entonces, estas cosas son importantes porque esas escrituras se convierten en algo vivo para nosotros. Usted está leyendo, Dios le da una promesa y entonces usted puede agarrar y simplemente escribir, esto es lo que yo recibí de Dios y eso es lo que el Señor está queriendo hacer en mi vida. Entonces, eso es algo que podemos nosotros escribir ahí. Escriba pensamientos en el margen de su Biblia, o tal vez está usted investigando algo, un versículo que usted no entiende y va a una, qué sé yo, una concordancia y busca otros versículos relacionados con el tema, o tal vez en un comentario bíblico, o tal vez usted escribe a Defensores de la Fe y le damos una respuesta que parece bíblica y siempre tiene usted que chequear con su propia Biblia, aunque eso venga de la persona más confiable en este mundo, ¿ok? La Biblia es la única autoridad, amén, en nuestras vidas. Pero usted piensa, ok, esta respuesta que me dieron suena bien y usar estos versículos, usted comienza a escribir esos versículos tal vez al margen del versículo que usted está estudiando, porque en el futuro, y usted y yo sabemos cómo es esto, nos olvidamos rápidamente y volvemos a ese versículo y pensamos, ¿cómo era la explicación de este versículo? Y usted ahí ya tiene el comentario, ahí tiene sus pensamientos escritos, ahí tiene otros versículos que usted puede ver y se acuerda más fácilmente de cómo era eso. Ahora, escriba un buen comentario de algún predicador. Hay veces que estamos escuchando una predicación y wow, algo nos llama la atención. Entonces escriba eso al borde de su Biblia. No cada comentario, porque entonces su Biblia va a estar llena de puros sermones de todos lados. Y asegúrese que el comentario sea algo bíblico, una vez más, que no sea simplemente JESUS, esas son las 5 piedras de David, sino que sea algo que es bíblico, que pueda ayudarle en el futuro en sus estudios, tal vez aún para compartir con la siguiente generación. Tarde o temprano, sus hijos o hijas van a venir y van a preguntar, papi o mami, ¿qué quiere decir este versículo? Y usted ya tiene un comentario ahí al lado y puede compartir con ellos. Use un diccionario español cuando no entienda una palabra. ¿Cuántas veces leímos nosotros versículos y hay una palabra que no entendemos plenamente y aún memorizamos versículos con ciertas palabras que no sabemos qué significan, ¿no? Eres duro de cerviz. ¿Qué es cerviz? La mayor parte de la gente no sé, pero ahí está en la Biblia, así lo memoricé. No, agarre un diccionario español y vea qué es lo que esa palabra significa para poder tener un mejor entendimiento de la Biblia. Eso es lo que estamos buscando, realmente entender lo que Dios quiere decirnos en su palabra.
use un diccionario bíblico. Ahora, una cosa es usar el diccionario español. Usted sabe, va a definir una palabra de español al español. Un diccionario bíblico se va a enfocar en palabras que tienen un concepto doctrinal o teológico. Por ejemplo, si no entiende qué es redención, que no es una palabra que tal vez se utiliza muy comúnmente hoy en día, redención, ¿qué realmente quiere decir que Jesús es mi redentor? Tal vez no lo entiendo. Para eso un buen diccionario bíblico le va a ayudar. O tal vez usted está pensando, aquí habla mucho del propiciatorio. ¿Qué es eso? ¿No? Y tal vez el diccionario español no le va a decir mucho al respecto, pero un diccionario bíblico le va a explicar qué es un propiciatorio. En inglés la frase es the mercy seat, el asiento de misericordia. Entonces, imagínese alguien leyendo mercy seat, están pensando es una silla donde alguien que necesita misericordia se sienta. No. Entonces, para eso es el diccionario bíblico. El propiciatorio es simplemente la tapa del arca del pacto. El propiciatorio es el lugar donde se derramaba la sangre para la reconciliación entre Dios y su pueblo. Y utilice una concordancia cuando no puede encontrar un versículo. ¿A cuánto nos ha pasado que sabemos que tal versículo es la Biblia y no sabemos dónde exactamente? Entonces, es bueno memorizar la palabra de Dios, pero a veces hasta el que tiene la mejor mente necesita esa ayuda. Yo sé que la Biblia dice en algún lugar que lava tus pecados invocando su nombre. Yo me acuerdo por lo menos que decía lava tus pecados y dice invocando su nombre. Entonces ahí tiene varias palabras que usted puede utilizar para tratar de encontrar ese versículo en su concordancia. En este caso, tal vez lavar sería el verbo que usted va a buscar en la concordancia y usted va a ver varios versículos donde hable de lavar y hasta que encuentre el versículo que está buscando, que se encuentra en Hechos capítulo 22 y el verso 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, tener un buen diccionario español, cuanto más grueso mejor, eso le ayuda. Un diccionario bíblico también, cuanto más grueso mejor. Una concordancia, si es una concordancia completa, eso es la mejor concordancia que usted puede tener. Muchos utilizan la llamada Strong's, la concordancia exhaustiva de Strong. Entonces, esas son buenas cosas que usted necesita tener y vale la pena invertir en algo bueno porque usted no va a ser el único, Dios mediante, de su familia que va a utilizar esto, sino que tal vez muchos otros en su propia familia pueden beneficiarse de eso. Ahora, vamos al tema de cómo interpretar la Biblia. Cómo interpretar la Biblia. Un texto no puede significar cualquier cosa. Es decir, cada texto va a tener un significado esencial, algo que Dios quiso decir a través de esas palabras. Y entonces es importante tratar de encontrar ese significado. Entonces, a veces hemos tenido reuniones donde leemos un versículo y vamos alrededor del cuarto a cada persona y decimos, hermano, hermana, ¿qué significa este texto para ti? Entonces, cada quien agarra y dice, pues para mí este texto quiere decir esto o aquello. Y a veces... y es muy común esto en nuestra edad posmoderna, que todas las interpretaciones, decimos, son buenas, todas son aceptables. Y en realidad no es así. Entonces, es una mala pregunta. ¿Qué significa este texto para ti? ¿Cuál es la pregunta correcta? La pregunta correcta es, ¿qué significa este texto? Sea para mí o sea para cualquier persona, ¿qué es lo que Dios quiso decir a través de este texto? ¿Cuál es el significado original? Yo puedo decir, mira, cuando Jesús dice ir y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, esto significa para mí que tenemos que entregarnos completamente a la Trinidad. Ok, pues tal vez eso es lo que significa para usted, pero ¿qué es lo que significa ese texto originalmente? ¿Qué es lo que Dios estaba tratando de enseñarnos? ¿Qué es lo que Jesús está tratando de decirnos en ese texto? Eso es lo importante. Y después que encontramos el significado original, el significado verdadero, entonces podemos decir qué significa este texto para mí. ¿Se da cuenta?
Entonces, una vez que descubrimos, ok, esto nos está hablando acerca del proceso de salvación, el bautismo es un paso en esa salvación y esa salvación fue procurada por Dios a través de sus diversas manifestaciones y su manera de relacionarse con el hombre a través de la historia de la salvación. Él es el Padre en la creación, vino en el Hijo en la redención, es el Espíritu Santo en la regeneración del hombre. Entonces, esa obra completa comienza y es realizada en y a través del bautismo en el nombre. ¿Cuál es ese nombre? El bautismo es en el nombre de Jesús. Oh, ¿qué significa esto para mí entonces? Que si yo quiero recibir todas esas bendiciones y ese beneficio de la salvación eterna, necesito ese bautismo en el nombre de Dios y necesito conocer el nombre. Entonces eso me lleva, cuando lo aplico por fin a mí, después de saber qué es lo que significa originalmente, entonces yo puedo ir buscando esa respuesta. Necesito el bautismo, necesito el nombre de Dios sobre mi vida. Entonces, esto es muy, muy importante. Entonces, cuando hacemos la pregunta, ¿qué significa este texto? Estamos realmente preguntando, ¿qué quiso decir el autor cuando lo escribió? ¿Qué quiso decir el autor cuando lo escribió? Y esto nos libra de tener demasiadas especulaciones, especialmente cuando tiene relación con temas como la profecía, ¿no? ¿Qué quiso decir realmente el autor cuando escribió esto? Y es entendido que muchas cosas, por ejemplo, cuando Daniel escribió, que él mismo no entendía, o Isaías. Pero ciertamente hay un significado original y hay un contexto original para cada escritura. Y en la medida de nuestras posibilidades, eso es lo que tenemos que tratar de encontrar.